El redil. Esperamos y anhelamos que usted experimente a través de este grupo de hombres, mujeres, jóvenes y niños, pueda experimentar el amor de Dios, pueda experimentar a través de otros lo que es la gracia de Dios, la misericordia, que usted sienta que aquí hay un amor sincero, que usted sienta que aquí se le ama, no por lo que usted haga o lo que usted pueda ofrecer a la iglesia, sino por lo que usted es. Si usted ya se entregó a Cristo, usted es un hijo, es una hija de Dios, es una oveja del buen pastor. Y esa es nuestra responsabilidad aquí como iglesia: pastorear, cuidar, sanar, acompañar, instruir, disciplinar y todo lo que conlleva a que podamos mantener un rebaño saludable. Por eso nos llamamos el redil, porque apreciamos mucho la figura de Jesús o de nuestro Dios como buen pastor. Y como dice el Salmo 23, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso esperamos que usted aquí pueda sentir satisfacción en Cristo y plenitud en Cristo, para que realmente tengamos una iglesia saludable, bibliocéntrica, cristocéntrica, teocéntrica. ¿Por qué no le da un saludo al que tiene ahí a su lado, por favor, mientras yo me ubico este micrófono que siempre se... Bien, damos café para que no vayan a decir ni tinto al final dieron. Así que no salga corriendo para que alcance a escuchar, que hasta tinto damos acá. Bueno, hermanos, hace una semana les comentaba acerca del inicio de una nueva serie de predicaciones en el libro de Samuel, allí en el Antiguo Testamento. Es una transición de ese periodo de los jueces a la monarquía en Israel, y Samuel es un hombre usado por Dios para esta transición. Recuerden que Israel estaba pasando por una época difícil porque el pueblo, los filisteos, estaban creciendo en poder militar, tenían armas con las cuales podían atacar a otros pueblos y subyugarlos, y Israel estaba ante ese riesgo, ante ese peligro de que este pueblo les atacara y los hiciera sus esclavos. Ustedes recuerdan a Sansón, él se movió en medio de los filisteos, y eso es lo que quiere llevarnos estos libros, desde Sansón hasta el rey David. Es toda esa transición que nos va mostrando este libro. Y quiero que por favor vaya allí al libro de Samuel, primer libro de Samuel, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 18. Y vamos en nuestro recorrido por este estudio que se ha denominado cómo escuchar la voz de Dios, porque era un tiempo difícil, no se escuchaba palabra de Dios. Cada uno, termina el libro de Jueces diciendo, cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. O como hablamos los paisas, cada uno hacía lo que le da la gana. Así termina ese libro, y es impresionante porque no hay voz de Dios. Hay sacerdote, hay templo, pero todo está mezclado con paganismo, con idolatría, con inmundicia espiritual, una decadencia moral. Y este libro nos va a enseñar cómo Dios obra en una familia para que una nación completa pase de una decadencia moral a confiar fielmente o seguir fielmente confiando en las promesas de Dios. Y vamos, por favor, acompáñeme, ahí va a estar también proyectado
había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, el efrateo. Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana, el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los 2 hijos de Elí, Omni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: No, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió. ¿Y cómo cierra esto aquí, hasta aquí? Y ya no estaba triste su semblante, es decir, a partir de ahí su tristeza se fue y empezó el gozo y la alegría. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta historia, por estos personajes que son seres humanos comunes y corrientes, Señor, con luchas, con desafíos, en medio de una sociedad, Señor, decadente, una sociedad rebelde, una sociedad, Señor, alejada de ti, nada diferente a nosotros, pero a través de este pasaje nos muestras, Señor, lo que debe hacerse con una angustia, con una aflicción de espíritu, con una tristeza, y es llevarlas a quien sí puede hacer algo, y eres tú, Señor. Por eso dice tu palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por nada estén afanosos,
sino sean traídas o conocidas delante de Dios vuestras necesidades, y el Dios de paz, que gobierna este mundo, nos llenará de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que proteja nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Qué consuelo tan increíble trae a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a través de este texto a conocer, Señor, cómo las oraciones pueden cambiar destinos. Y que en medio de todo este estudio también podamos aprender a escuchar tu voz, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Ya. Entonces vemos, hermanos amados, en este pasaje un conflicto y una resolución hasta cierto punto, porque este texto lo completaremos la próxima semana, pero un conflicto y una resolución a ese conflicto. Usted ve la historia que se va hasta el versículo 8 y del 9 tiene un giro hasta el 18, y la idea principal que quiero manejar es cómo a menudo no entendemos los caminos de Dios hasta que interviene de forma sobrenatural en nuestras vidas y nos permite ver su extraordinario plan. Esto es una simple mujer que está en medio de una sociedad que no estaba buscando a Dios y que tiene una tristeza grande porque no puede tener hijos. Y estar casado en esa época con una mujer la cual no se puede procrear y extender familia y hacerse un nombre en esa cultura era mal visto. Aún una mujer estéril era considerada que estaba bajo maldición o castigo de Dios. Y aquí se deja ver algo como que Dios no le permitió tener hijos, o Dios cerró su vientre para que no diera a luz. Y luego ocurre el milagro y Dios le permite a esta mujer recibir eso por lo que tanto clamó. Pero aquí lo maravilloso no es que esta mujer va a recibir un hijo, sino lo que planeaba hacer con ese hijo. Eso va a ser lo importante aquí, porque si no nos saldríamos de el punto importante. Se habla de un hombre, no quiere decir por eso que la Biblia sí aprueba la poligamia. Podría considerarse en esa época un pecado por ignorancia. Se usaba mucho, o era la costumbre, que un hombre pudiera tener dos mujeres si era que tenía la capacidad económica para sostenerlas. Así como un rey podía tener varias mujeres, pues, o un harén, porque podía sostenerlas. Pero lo que la Biblia nos deja ver es que cuando nos salimos del propósito de Dios, porque en el principio Dios le dio a Adán una sola mujer, no le dio dos, le dio una. Y vemos aquí cómo estas situaciones empiezan a traer caos en el núcleo familiar. Hoy en día somos testigos de las consecuencias de una decisión de Abraham como no podía concebir con su esposa, tomó a su sierva Agar, y de ahí nació Ismael, que ha sido la cabeza del pueblo árabe y que se ha vuelto el mayor enemigo del pueblo de Israel. Y fue la decisión de un hombre de tener un hijo. Entonces, cómo estas decisiones cambian. Así no lo alcancemos a imaginar la historia. ¿Por qué también era angustiante para una mujer no poder dar a luz? Porque en esos núcleos, esas tribus, se tenía la esperanza de que por medio de una mujer que hacía parte de esa familia, vendría el Mesías esperado para Israel. ¿Se imaginan el privilegio que era para esa mujer a la cual Dios usaría para que viniera el Mesías? Pero era una mujer normal,
Era una mujer común que, igual como Ana se refiere de sí misma al Señor, y después lo veremos en un canto que ella eleva a Dios cuando esa petición que ella hace le es cumplida. Dice: la sierva. María se refirió a Dios como una sierva, no como una reina del cielo. Nunca dijo: yo soy la madre del Dios, del Creador. No, nunca se consideró más allá de lo que fue un instrumento precioso en las manos del Dios soberano. Entonces este hombre tenía dos mujeres. Este hombre nos dice la Biblia al principio, aunque en nuestras versiones leemos es hijo de Jeroam, hijo de Eliú. Lo que está dando a entender es la línea genealógica por la que él viene, y que es hijo de Jeroam, nieto de Eliú, bisnieto de Toú y tataranieto de Suf. Ellos vivían en Ramá, lo que fue conocido en el Nuevo Testamento como Arimatea. Y este hombre venía de la tribu de Leví. Eso lo puede leer usted en el libro de Crónicas. Venía de la descendencia de Coat. Así que este niño que va a recibir esta mujer, ella promete, no solo va a ser un levita, sino que va a ser un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Un hombre que va a dedicar su vida hasta lo último a Dios. Si usted conoce lo que era el servicio de los levitas, empezaba a los 30 años y terminaba a los 50. El levita servía 20 años. En cambio, un nazareo, como en el caso de Sansón y de Samuel, que fueron considerados nazareos desde que nacieron, era dedicados toda su vida a Dios. Su ministerio no culminaba sino hasta su muerte. ¿Y qué era ese voto nazareo? Que este hombre no podía tomar licor, no podía cortarse el cabello y no podía acercarse a cuerpos de personas fallecidas. Es decir, cuando muriera su papá o muriera su mamá o muriera uno de sus hijos, nunca podía acercarse a abrazarlos, porque se contaminaría y violaría ese voto al cual fue ofrecido para Dios. Nos dice entonces que cada año este hombre subía con sus esposas y sus hijos a ofrecer sacrificios en Silo. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo, donde se encontraba Elí con sus dos hijos, Ofni y Finés. Después vamos a ver por qué Samuel, que es el autor de parte de este libro, los menciona. Y dice que cada que se iban a ofrecer sacrificio, Penina empezaba a amargar la vida de Ana porque no podía tener hijos. Y estos sacrificios que se ofrecían allí eran ofrendas de reconciliación, es decir, se hacía una mesa y allí se recibía parte de lo que se había ofrendado y se compartía como en un banquete. Y ahí era que escuchamos que Elcana daba una doble porción de esa ofrenda a Ana porque la amaba más. Pero en la amargura de su corazón, Ana no podía ver las manifestaciones de amor de su esposo. No podía gozarse y disfrutar de estar en la casa del Señor, porque la afligía una situación. No solo era el ser estéril, sino tener a la otra esposa de su esposo ahí atacándola y atacándola. Y es increíble pensar en esto. Esta Penina parece ser una mujer de un carácter negativo o malo. En vez de dedicarse a criar sus hijos, a su familia, a tener esperanzas de que estos hijos fueran relevantes en esa sociedad donde se había dejado de escuchar la voz de Dios, se dedicó fue a ensañarse contra la otra esposa de su marido. Mientras que pareciera ser que Ana, de un espíritu afable o apacible, nunca la atacó. Pero ella renunció
a meterse en una disputa con esta mujer, también renunció a perder las esperanzas de tener un hijo por las palabras de su esposo, que decía: no soy yo más para ti que 10 hijos. Seguramente era para decirle: no eres suficiente, tú no me puedes hacer madre y eso es lo que yo deseo. Miren lo impresionante. Hoy la generación joven dice: no queremos tener hijos. Y en esa cultura era demasiado importante procrear y tener hijos, y criarlos en el temor de Dios, y hacer que la nación creciera y lograra el objetivo, que era como nación dar a conocer a Dios a las demás naciones. Ahora la generación de hoy dice: no quiero tener hijos. Hasta se operan a los 20 años. Y a veces creen que es que uno decide esas cosas cuando uno quiere. Uno piensa: yo voy a tener un hijo cuando yo quiera. Lo voy a tener a los 20, a los 25, a los 30, y uno se planea como si eso dependiera de mí. Cuando es Dios quien nos concede ese gran privilegio de ser padres, del que da vida a los vientres. Y en ese tiempo era muy difícil porque no había la fertilización in vitro ni tantos tratamientos médicos que hay hoy. La que nacía estéril sentía que estaba condenada a nunca poder ser madre, pero esta mujer, dice la palabra de Dios, que decide, de tantos años de angustia, de dolor, de padecimiento por no ser madre, decide: voy a llevar este dolor a mi Señor, al único que puede hacer que las cosas cambien. Y ella no pensaba: quiero un hijo, sino quiero dárselo a Dios. Ese es el milagro, de que usted tenga hijos y no los tenga para usted. Porque hay mujeres y hay hombres que llenan su vida con un hijo y se apegan de tal manera que se vuelve un ídolo en sus vidas y los protegen tanto que se vuelve un cuidado enfermizo. Y pareciera que quisiéramos encerrarlos en una burbuja para que nunca nadie me los toque ni les pase nada. Cuando nuestros hijos nacen, los traemos a la iglesia y los presentamos a Dios y estamos diciendo: Señor, este hijo es tuyo, te pertenece, te lo entrego. Pero dame la sabiduría para saberlo criar en tu temor mientras esté conmigo. Porque tenemos hijos para que más adelante sirvan en la extensión del reino de los cielos. Podría uno decir: entonces, si los míos no lo están haciendo, fracasé como padre. Yo diría que en parte, porque los hijos no son dados para eso, para instruirlos en el camino del Señor. Instruye a tu hijo en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Para eso pide uno hijos, no para que llenen mis vacíos, no para que me produzcan felicidad, porque seguramente nos vamos a dar cuenta en algún momento de la vida que lo que nos hacen es llorar y traen angustia a nuestro corazón, pero descansamos es en la promesa fiel del Señor que se los hemos ofrecido a Él y Dios se encargará de cuidarlos, Dios se encargará de llamarlos y guiarlos por el camino por el que deben andar. Y esta mujer decide ir al tabernáculo y derramar su corazón. Y piense en un momento cómo era la costumbre en ese momento de la historia, que esta mujer que está allí orando, el sacerdote considera que está ebria, que está borracha y le dice: por favor, para de tomar licor y vete a tu casa. Y ella dice: Señor, no me trate como una mujer impía, el término que se utiliza allí en el idioma original es: no soy una hija de Belial.
Es decir, yo no soy una hija del diablo. Yo he venido a derramar mi corazón delante del Señor. Y Elí pensó que estaba ebria porque era una costumbre que mucha gente fuera a estas o a dar las ofrendas o a llevar las ofrendas en medio de su embriaguez, que es algo que cuando se está haciendo la Santa Cena allí en 1 Corintios, Pablo reprueba, porque hay muchos que iban allí era a embriagarse. Y esta mujer, Ana, empieza a orar de una forma particular. Dice: oh Señor Todopoderoso, oh Señor, oh Jehová Shebaot, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Fue una oración sincera, fue una oración hecha con fe y sin tal vez imaginárselo. Elí, el sacerdote, expresó algo que se convirtió en una profecía para ella y le dijo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Dice que inmediatamente el semblante de esta mujer cambió porque dejó su tristeza, dejó su dolor, dejó su desesperación, su angustia en las manos de Dios. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque el dolor, la angustia, la tristeza actúan en nuestro cuerpo como ácido de batería, nos consume, nos destruye por dentro. Y esta mujer, en lugar de enfrascarse en un problema con otra que la humillaba y la despreciaba, en lugar de simplemente conformarse con tener un esposo, ella dijo: Señor, esto es lo que mi alma desea y lo pongo delante de ti y confío, Señor, que tú lo harás, porque Israel necesitaba quien lo guiara nuevamente a Dios. Y seguramente esta mujer pensó en eso: voy a ofrecer mi hijo a ti, Señor, para que tú empieces a hacer algo grande y maravilloso. Generalmente dicen que las oraciones más hermosas hechas por misioneros, por pastores, por mujeres de Dios, se han ido cosiendo en medio de la tristeza, del dolor y de las aflicciones. Esto nos debería llevar de este momento de Ana orando a Dios, yendo a el Getsemaní, donde Jesús está a punto, como Hijo de Dios, de ser entregado como sacrificio. Debía ir a la cruz para remediar el daño tan inmenso que trajo a la humanidad el habernos separado de Dios. Pero Jesús dice: Padre mío, si es posible, Señor, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga como tú quieres. Y Dios envía ángeles para fortalecer a Cristo, y la voluntad de Dios era que su Hijo padeciera, que su Hijo muriera y que al tercer día resucitara y luego ascendiera. Eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo vivió, sufrió, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y volverá por segunda vez. Eso es el Evangelio. Eso, seguramente dentro de su corazón, sin considerarlo, era lo que Ana deseaba. Señor, te voy a entregar a mi hijo y yo sé que con un hombre tú puedes hacer algo extraordinario. Y piénselo solo para su vida. ¿Por qué cree que usted está aquí sentado?
¿Por qué cree que Dios lo llamó de donde estaba? ¿Por qué cree que Dios ha perdonado sus pecados y le ha dado salvación? Para usarnos. No para estar aquí solo pensando en cómo me he visto, cómo logro el éxito. No, es para que por medio de nosotros se dé a conocer al mundo el plan de salvación de Dios. Y si no, habremos vivido y pasado por esta tierra sin haber hecho para lo que fuimos llamados. Ana sale de allí entonces totalmente convencida de que no debe entristecerse más, de que debe aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios. Dios cierra un vientre o cierra esa matriz por el tiempo que Él consideró que era necesario para que naciera dentro de todo este contexto Samuel, el último juez de Israel, uno de los grandes, si no el más grande profeta que ha tenido la historia de Israel y para nosotros también. Se convierte también en un gran sacerdote que trae nuevamente el orden, la ley y el culto al pueblo. Así que la vida de este hombre es determinante en todo este proceso de todo lo que leemos desde aquí hasta Jesús. Así que ¿cómo cambiaría nuestro presente si nuestras pruebas fueran vistas a la luz de la eternidad como lo vemos ahora? No sé si usted ha visto el diseño de una alfombra. Si usted la ve por encima, tiene un diseño muy hermoso que fue pensado por el que la hizo. Si usted levanta esa alfombra y la ve por debajo, ve hilos trabados y eso no se ve nada bonito. No lo pondría usted al lado inverso. Lo pone por el lado donde muestra que hay un diseño. Nosotros estamos debajo del cielo. Y todo lo vemos confuso y esto no tiene forma, esto no le veo que va a llegar a ninguna parte, esto no, en tanta cosa hasta nos da por pensar, ¿y Dios dónde está? No lo veo, no lo siento. Pero nuestro presente cambiaría drásticamente si empezamos a ver todo por encima del sol, es decir, mirando hacia la eternidad, al cumplimiento de todas las cosas. Si Dios te permitió hoy tener un esposo, piensa cuál es el plan de Dios para este matrimonio. Si te permitió tener hijos, cuál es el plan de Dios para mí como padre, para mi esposa como madre y para estos hijos. Yo miro a mis hijos y desde pequeño me acercaba a la cama y le ponía las manos y oraba por ellos. Y ellos ya dormidos en su quinto sueño no se daban cuenta y aún lo hago. Le digo, Señor, yo no sé quiénes llegarán a ser mis hijos, pero tú sí sabes. Y oro, Señor, que tú hagas que tu propósito se lleve a cabo en sus vidas. Puede que ellos digan, no me interesa Dios, no quiero tal cosa, pero el que tiene la última palabra es Dios. Y yo oro, Señor, bendícelos, guárdalos, aléjalos de peligros, de amistades que no convienen, guárdalos en pureza hasta el día de su matrimonio. Oro por su esposa y por su esposo, en el caso de mi hija. Oro por los nietos, oro por esa descendencia que viene de aquí en adelante. Y, Señor, yo pido que hagamos la diferencia. Que este mundo a través de mi generación no sea igual. No puede seguir siendo igual.
No podemos perder las esperanzas de que nuestros jóvenes van a ser esa punta de lanza que Dios va a utilizar. No dejemos de orar por ellos. No sigamos pensando estos jóvenes son un desastre, son lo peor. No hay esperanza con estos jóvenes que no quieren tener hijos o que no quieren estudiar o que no quieren saber nada de Dios. No, creamos que Dios con uno puede hacer la diferencia en nuestra nación, en nuestro mundo. Hoy te pregunto, ¿en qué tipo de prueba te encuentras que te tiene tal vez en amargura, que aflige tu corazón? Sin importar si es por algo o alguien, ¿cómo podrías volver esa dificultad o ese dolor en una oración a Dios en este momento? ¿Qué crees que podría pasar si esa insatisfacción que sale de tu boca se convierte en una oración de confianza en las promesas de Dios? No te enfoques solo en las respuestas de Dios, sino en aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. Ana rehusó a ser tratada con lástima, como una pobre mujer que no podía dar a luz hijos. Y ella más bien descansó en el plan de Dios, que ella puede dar hijos a la estéril. Incluso le dio 6 hijos más, no solo a Samuel. Dice la palabra que ellos siguieron yendo a adorar a Dios cada año y Ana esperó en la voluntad de Dios el tiempo perfecto para dar a luz y dio a luz 6 hijos. Ese es el poder de Dios. ¿Cómo da hijos a la estéril? Vamos a orar, por favor, y a guardar silencio por un momento y pensar cómo puedes hoy convertir tu tristeza en una oración. Llévalo al trono de la gracia. Tal vez Dios tenga algo más grande de lo que estamos pensando, lo que estamos pidiendo. Señor, seguramente tú sabes cómo utilizar esta palabra para fortalecer la fe de algunos que nos encontramos acá en esta mañana, Señor. Posiblemente hay dolor, congoja, frustración, temor, desilusión. Tal vez algunos pensarán las cosas no cambian y tal vez no van a cambiar, pensarán algunos. Pero nosotros somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar algo grande y poderoso, las obras de Dios. Porque aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos quiere usar con propósitos grandes y especiales. Dios quiere usar tus labios, tus manos, tus pies. Quiere transformar tu carácter. Quiere que más que nuestro vientre, hablando espiritualmente, sea nuestro espíritu el que dé fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Quizá hayas mujeres que nunca puedan dar
fruto de su vientre, pero pueden dar el fruto de su espíritu. O hombres que tal vez en su esterilidad no puedan ver hijos, pero pueden dar fruto del espíritu para Dios. Dios es tan bueno que aún nos da la opción de la adopción, recordándonos que nosotros no éramos hijos legales de Dios. Por el pecado éramos considerados bastardos. No teníamos padre. Hasta que Dios nos dio la oportunidad de tener una familia en Cristo Jesús y ser adoptados como hijos suyos y poder acercarnos ante la presencia de Dios y poder decir: Padre. ¿Cuántos no tuvieron padre, pero ahora en Cristo tienen la oportunidad de llamar a Dios papá? Y a través de la familia de Dios sentir esos abrazos que en casa escasearon. A través de la familia de la fe escuchar palabras de afirmación. Cuando Dios transforma nuestro corazón, hace que como iglesia nos edifiquemos, que como familia nos cuidemos y nos amemos y nos protejamos. Porque ¿qué más tenemos en este reino de Dios si no es la familia de la fe? El mundo nos odia, el mundo nos desprecia, el mundo nos llama a que no creamos en Dios, a que no creamos en sus promesas, a que nos rebelemos contra Él. Pero el Espíritu clama: Abba, Padre. Señor, quiero obedecerte, quiero servirte, quiero ser guiado por ti y quiero esperar en ti. No quiero perder la esperanza. Señor, consuélame. Fortaléceme, Señor, porque mis fuerzas fallan. Mi amor, Señor, se enfría. Pero tú puedes traer ese avivamiento que tanto anhelamos, Señor. Ver a las multitudes buscar desesperadamente tu rostro. Ver a multitudes anhelando escuchar tu voz, rendir sus corazones a ti, Señor. Y eso va a pasar. Porque tú estás llamando a personas de toda lengua, pueblo, tribu y nación para ser parte de este gran reino que se está estableciendo cada día en el corazón de cada uno de los que hemos creído en ti. En ti confiamos, Señor, y en ti esperamos, porque tus promesas son como la roca. Podemos confiar en un Dios que no defrauda, que no engaña, que no huye, que no escapa en la dificultad. Por el contrario, Él nos dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y Él está aquí. Él está aquí trayendo su paz, llenándonos del poder de su Espíritu, recordándonos cuánto nos ama, porque sigue tratando con nuestro corazón rebelde. Pero no se desanima. Él confía en su obra en nosotros. Tal vez nosotros no seamos muy fieles, pero Él sí es fiel y llevará a cabo la obra que ha iniciado en nosotros, de perfeccionarnos y que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nuestro hermano mayor.
Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por tu palabra. Y gracias porque harás que en nuestras vidas demos frutos. Frutos de arrepentimiento. Frutos para vida eterna, Señor. Porque nos estás santificando para usarnos de maneras en que no logramos imaginarnos, Señor. No logramos imaginar hasta dónde nos llevarás. ¿Con quién nos permitirás compartir este maravilloso evangelio? Abre las puertas, Señor, para que tu palabra siga siendo predicada, Señor, y llegue hasta los confines de la tierra, Señor. Sigue levantando misioneros, misioneras, pastores, maestros, evangelistas. Necesitamos, Señor, que el pueblo de Dios se levante y se apropie de ese llamado y tome en serio lo que es ser cristiano en medio de este mundo, porque el tiempo se está agotando. Para muchos las oportunidades se están acabando y es la iglesia la que debe mostrar el camino hacia Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti en esta mañana preciosa. Amén.